entonces mirando en la preciosa palabra del Señor. Salmos capítulo 16, vamos a leer del texto 7 al texto 11. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor, la cual damos gracias a Dios. Amén. El Salmo 16, hermano, es un salmo de una confianza absoluta en Dios. Fíjese que David escribe en medio, podemos decir, de un momento o de un mundo incierto, ¿no? Y hay algo que se va a destacar en las expresiones de David, que aunque él escribe en un mundo totalmente incierto, su corazón, y este es el gran detalle, su corazón permanece firme porque ha aprendido, hermano, que la verdadera seguridad en la vida del creyente no depende de las circunstancias. Amén, sino de la comunión que tenga con Dios. Vamos a mirar el texto 7 y allí aparece lo primero. Y lo primero que nos va a mencionar David es que Dios, hermano, dirige a quien busca su voluntad. Él dice: bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Fíjese que David comienza alabando a Dios. Él dice: bendeciré al Señor. ¿Por qué? Porque él está expresando su adoración a Dios. Pero además de eso, porque él reconoce algo importante que usted ve allí en el texto. Reconoce al Señor que es su consejero. Y esto es importante. Acá la palabra que aparece es una palabra que es hebrea, y cuando él dice que le aconseja, la palabra aconsejar, está señalando David que él recibe de parte de Dios una instrucción sabia. Amén. Cuando él dice me aconseja, él está señalando que Dios en su gran bondad y misericordia es el que instruye a David en el caminar de la vida. Y esa instrucción no es cualquier instrucción. Esa instrucción que él recibe es una instrucción sabia, porque viene del Dios creador del cielo y de la tierra. Amén. Pero además él sabe que en ese consejo hay dirección para la vida. Y hermanos, cada uno de nosotros en el caminar de fe necesitamos imperiosamente esto que está señalando David. ¿Qué cosa? Que Dios instruya nuestro caminar. Que Dios sea el que nos aconseje en el caminar de la vida. Porque todo consejo que sale de la palabra de Dios va a bendecir nuestra vida. Amén. Y no solamente eso, le va a dar dirección a nuestra vida. Y eso es muy importante.
porque nosotros vivimos como era el tiempo de David, salvando la distancia y la diferencia en un mundo incierto, perdido, desorientado, confundido, y por lo tanto el creyente, el Hijo de Dios, la iglesia del Señor, tiene un enorme privilegio, hermano, que es que Dios puede instruirnos a través de su palabra, y esa palabra, esa instrucción, ese consejo es sabio para nuestra vida. Amén. Fíjese, David acá no está hablando simplemente, hermanos, de recibir información. Él no habla de eso, ¿no es cierto? Él está hablando de algo que orienta la vida. Y el consejo de Dios, hermano, tiene ese propósito. ¿Cuál? Que le va a dar orientación a nuestro caminar. Va a orientar nuestra vida a los propósitos y a los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque es una sabiduría que no es humana y es divina. Amén. Pero mire lo que él dice. Dice, en las noches me enseña mi conciencia. David lo que hace refleja esos momentos, hermanos, de silencio, ¿no es cierto?, donde Dios habla al corazón mediante su palabra y mediante la obra del Espíritu Santo. Fíjese que en la mentalidad hebrea, la noche, el momento de la noche, es un momento que la palabra lo simboliza como un tiempo de descanso, que es para todos, por supuesto, pero también él habla de esto, ¿por qué? Porque, hermano, es un tiempo de reflexión. Amén. Imagínense en los tiempos de David. Caía la noche y él hace un balance de su vida. ¿Cuándo? Cuando se iba a dormir. Porque el texto así lo señala, ¿no es cierto? Y es lógico. En aquel tiempo, hermano, donde no había luz, esta que tenemos nosotros hoy, no había televisión, no había radio, no había internet, no había, ¿cómo es? Celulares. Esto se apaga. Celulares. No había nada de eso. Y entonces, en ese momento que no había absolutamente nada, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, cuando caía el sol, lo único que quedaba era, bueno, tratar de comer algo a la luz de las velas y la hacían. Después irse a dormir. Y es en ese momento, donde David meditaba. Y hermanos, la meditación es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros meditamos, esa meditación nos lleva a un análisis. ¿Amén? ¿Qué hacía David? Revisaba su vida. ¿Y qué es revisar? Es volver a mirarla. Y David volvía a mirar. Entonces él miraba su propia vida, analizaba lo que él era. Y fíjese, él se fijaba lo que luego él tenía que hacer. Y esto, hermano, es lo que nos está señalando la palabra del Señor acá. Fíjese. La palabra del Señor dice también que los impíos analizan la vida. Y dicen que ellos meditan, pero meditan sobre la maldad. Y dice la palabra también que ellos se acuestan pensando en hacer el mal. Los impíos, los inicuos, los que viven lejos de Dios. Y dice la Biblia que está en camino ellos no buenos. Y dicen que no aborrecen el mal, al contrario. Y después de eso sale lo que se ve en la vida. Mire qué importante que es esto. Ahora David señala la noche, porque es el momento de la calma, es el momento que nadie lo interrumpe.
Y hermanos, yo creo que todos nosotros como hijos de Dios y como iglesia del Señor Jesucristo, que hemos decidido seguir al Señor, necesitamos en nuestra vida un momento donde nadie nos interrumpa para que podamos tener paz y podamos analizarnos. Amén. Mientras otros descansaban físicamente, David medita espiritualmente, porque la meditación es espiritual la que él hace. ¿No es cierto? Es una meditación espiritual la que está haciendo David. Y hermano, aquí vemos una verdad espiritual que nos manifiesta la palabra. Y es que Dios siempre guía a quienes buscan sinceramente su voluntad. Amén. Mire, nosotros vivimos en estos tiempos rodeados de voces que intentan dirigir nuestra vida. ¿No es cierto? Permanentemente. Pero la iglesia del Señor, el creyente sabio que tiene esa relación íntima con el Señor, aprende ¿a qué? A detenerse. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios. Amén. Antes de tomar cualquier decisión en la vida. Hay que escuchar la voz de Dios. Y David hacía eso. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, hermano, quien aprende a escuchar al Señor caminará con mayor seguridad. Amén. Cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz del Señor, podemos caminar con mayor seguridad en la vida. Amén. Por eso Dios dirige a quienes buscan su voluntad. David, ¿qué hacía? Caía la noche y él meditaba y recibía la instrucción sabia de Dios para luego, primero para ver qué había hecho bien, qué había hecho mal, y luego para enfocar su vida nuevamente en lo que el Señor le aconsejaba. Amén. Que el Señor nos ayude. Eso es lo primero. Lo segundo que encontramos aparece en el texto 8, fíjese. Que dice él: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Hermanos, una vida centrada en la presencia de Dios produce estabilidad. Una vida centrada en la presencia de Dios produce estabilidad. El gran problema que tenemos muchas veces es, hermano, una gran inestabilidad espiritual. ¿Por qué produce y por qué se genera esto? Porque la vida no ha encontrado el centro. Y el centro de nuestra vida tiene que ser la presencia del Señor. A el Señor he puesto siempre, dice David, delante de mí. ¿Y qué es poner al Señor delante? ¿Qué es lo que nos está diciendo David? Esto implica y significa vivir con una conciencia permanente de su presencia. Es decir, soy consciente que la presencia del Señor va delante de mí. Y Él va allanando los caminos. Él va abriendo el camino. Y en la medida que yo busque su presencia, en la medida que yo anhele su voluntad para mi vida, ese Cristo que sigue y que va delante de mí, va allanando, va abriendo puertas, va marcando, me va introduciendo permanentemente en su voluntad, no me deja equivocar. No porque yo sea perfecto, sino porque ve el deseo en nuestra vida, en nuestro corazón, hermano, de buscar su voluntad, de hacer aquellas cosas que entendemos que son agrado delante del Señor. Entonces camino con una conciencia permanente de su presencia. David no nos está diciendo, nos está marcando un pensamiento ocasional acá. ¿Se da cuenta? Fíjese, era un estilo de vida. Amén. Un estilo de vida. Y cuando nosotros nos miramos esto en la cultura bíblica, cuando él dice, habla de la diestra,
La diestra, hermano, en su voz bíblica simbolizaba protección, simbolizaba autoridad y simbolizaba fortaleza. Entonces, cuando leemos que Él dice, porque está a mi diestra, Él está diciendo eso. Dios está a mi diestra, es el que protege. Dios está a mi diestra, es el que da autoridad, es el que me da fuerza. Y David acá está diciendo eso, que Dios está a su lado, sosteniéndolo continuamente. Amén. Por eso Él afirma esto, fíjese. Él dice, no seré, ¿qué cosa? Conmovido. Y esto no significa ausencia de problema. No, seguramente, y nosotros que conocemos la vida de David por la palabra del Señor, sabemos que él permanentemente vivió una vida de muchos conflictos, de muchos problemas. Sin embargo, él puede afirmar, no seré conmovido. ¿Por qué? Porque significa estabilidad en medio de esos conflictos y de esos problemas que él tenía. Usted recuerde lo que dice el Salmo, que las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas las librará el Señor. Gloria a Dios. Por lo tanto, David puede afirmar esto: el Señor me va a dar estabilidad en medio de mis luchas personales y me va a dar la victoria. Hermanos, ¿por qué? Porque aquí surge otra verdad espiritual. Quien vive consciente de la presencia de Dios encuentra firmeza aún en las tormentas de la vida. Amén. Mire, a lo largo del caminar de fe las circunstancias cambian, ¿no es cierto? Las personas cambian, los recursos cambian, pero Dios permanece inmutable. Amén. Dios permanece inmutable. Y hermano, nuestra estabilidad como hijos de Dios no depende de lo que ocurre alrededor nuestro, sino de quién camina a nuestro lado. Amén. ¿Quién camina a nuestro lado? Y ese es el Dios que tenemos. Amén. Mire, por otro lado, en el texto 9, allí encontramos algo importante también. Que la presencia de Dios es la que llena el corazón de gozo y esperanza. Mire lo que va a manifestar David. Él dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Aquí vemos que David menciona 3 dimensiones del ser humano: el corazón, el alma y la carne. El corazón, ¿por qué? Porque representa el centro de las emociones, de la voluntad, de las decisiones. El alma, porque expresa la totalidad del mundo interior que todos nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y la carne señala su cuerpo físico. Y él está hablando allí que toda su persona experimenta, hermano, los beneficios de confiar en Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la alegría del creyente, el gozo del creyente, no nace porque todo esté resuelto. ¿No es cierto? Muchas cosas en la vida del creyente no están resueltas. Y la alegría o el gozo no puede surgir de ahí. Y esto es lo que está manifestando acá David. Entonces ese gozo y esa alegría del creyente nace ¿de dónde? ¿Nace de dónde? Fíjese, nace porque Dios permanece presente en su vida. Amén. Usted y yo nos podemos gozar en medio de la tormenta, no por lo que nos rodea, sino porque la presencia del Señor está en nuestra vida y eso produce gozo. Él dice, ¿qué cosa allí? Se alegró. Amén. Se alegró por tanto mi corazón. Hermanos, él era un hombre que a pesar de sus luchas, dificultades, pruebas, disfrutaba de la comunión y sentía gozo en su corazón. Se alegró por tanto mi corazón.
se gozó mi alma. También ese mundo interior tan conflictivo que todos tenemos y que también tenía David, que por momentos su alma se tensionaba, no sabía qué hacer, por momentos estaba como perdido, desorientado, confundido, pero cuando él va al Señor, cuando él recibe la instrucción sabia, el consejo sabio del Señor y lo baja a su vida, él encuentra gozo. Amén. Y por eso él puede decir esto. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. E incluso dice, aún mi cuerpo descansa confiado. Mi carne, ¿no? Hermanos, la confianza espiritual en el Señor produce descanso interior. Cuando nosotros aprendemos a descansar espiritualmente en el Señor, que nos ha salvado, ¿no es cierto? Que nos ha dado una vida nueva, que nos ha dado su Espíritu Santo, que tenemos su palabra. Cuando nosotros aprendemos a confiar, esa confianza produce descanso en nuestro interior. ¿Por qué? Porque el verdadero gozo no depende de las circunstancias, sino de nuestra comunión con Dios. Amén. Muchos en el mundo en el cual vivimos buscan paz, cambiando sus circunstancias. Pero mire, cuando miramos la palabra nos damos cuenta que Dios ofrece una paz que permanece aún cuando las circunstancias todavía no cambian. Amén. Ese es el Dios que tenemos. Porque la presencia del Señor, hermanos, sostiene al creyente integralmente. Amén. Y David está presentando eso. Amén. Texto 10 y 11. Allí que encontramos lo que expresa David, que la victoria definitiva sobre la muerte y la plenitud de vida. Porque no dejarás, dice él, mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estos versículos poseen un doble cumplimiento. En la experiencia de David expresan, ¿qué cosa? Su confianza en la protección de Dios, ¿no es cierto? Pero fíjese que el cumplimiento pleno ocurre en el Señor Jesucristo acá. Cuando nosotros leemos Hechos 2, por ejemplo, Pedro allí, él va a afirmar que David murió y fue sepultado. Por lo tanto, esta profecía apunta ¿a quién? A Cristo, al Mesías. Porque su carne no experimentó corrupción y porque resucitó al tercer día. ¿Amén? Y este versículo 11, yo creo que es uno de los versículos más hermosos de toda la palabra. ¿Qué dice allí este texto? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Hermanos, la senda de la vida no es solamente una buena manera de vivir. ¿No es cierto? No es eso. Es el camino que conduce a la vida plena y a la vida eterna. Amén. La plenitud de gozo se encuentra únicamente en la presencia de Dios. Ningún ser humano en esta tierra puede disfrutar gozo en su mundo interior y en su vida sin la presencia de Dios. Lo que experimenta son alegrías momentáneas, temporales, pero después queda tan vacío como antes, o peor. Porque hay una presencia que es lo que cambia definitivamente, hermano, la condición. Y es la presencia del Señor. Y David se había dado cuenta. Amén. Esa plenitud de gozo se encuentra únicamente en la presencia de Dios. Y él dice más, hay una frase allí, ¿no? Delicias para siempre. ¿Qué es esta frase? Están anunciando la esperanza eterna de los redimidos. ¿A dónde vamos a ir nosotros eternamente? A las moradas celestiales. Delicias para siempre. Amén. Hermanos, hoy recordamos un hecho único en la historia. Cristo venció la muerte
para conducir a su pueblo a una comunión eterna con Dios. Amén. Nuestra esperanza no termina acá en esta vida. El creyente camina con la certeza de que la tumba no tiene la última palabra. Amén. Gloria a Dios. Y hermano, esta es una verdad que nos dice la Escritura. Amén. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos vida abundante hoy. Amén. Y vida eterna para siempre. Por eso lo menciona David. Hermanos, que el Señor nos ayude a confiar plenamente en Él. Nosotros vivimos en un mundo donde muchos buscan dirección permanentemente, pero pocos buscan al consejero. Usted no ha escuchado, yo no recibo consejos de nadie. Hay que tener cuidado. Yo quiero siempre este consejo. Amén. Yo quiero siempre el consejo de la palabra. Muchos buscan estabilidad, pero edifican sobre fundamentos inestables. Muchos buscan la felicidad, pero lejos de la presencia de Dios. Hermanos, David descubrió el secreto. Fíjese, no era una fórmula, no era una estrategia lo de David, era una persona. Amén. Hermanos, cuando Dios está delante de nosotros, las decisiones tienen dirección. Las tormentas no destruyen nuestra paz. Cuando Dios está delante de nosotros, la noche no apaga nuestra esperanza. Y ni siquiera, por lo que dice la palabra, la muerte puede robarnos el futuro. Amén. ¿Por qué? Porque este salmo encuentra, fíjese hermanos, su máxima expresión en Jesucristo. Él entró a la tumba, pero la tumba no pudo retenerlo. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra que resucitó con poder y abrió para nosotros, ¿qué cosa? Esto que señala David, la senda de la vida. Para que usted y yo podamos ir por ella. Por eso el creyente no camina hacia la incertidumbre. Por eso el creyente no camina sin saber a dónde va, no. Nosotros hemos entrado por la senda de la vida, un camino que nos abrió Jesucristo a través de su muerte en la cruz. Por lo tanto, nuestra vida encontró dirección, encontró sentido. Sabemos dónde estamos, sabemos hacia dónde vamos. Gloria a Dios. Cuando un mundo está perdido, desorientado y confundido. Hermano, caminar hacia la presencia eterna de Dios. Amén. Y allí termina el dolor y comienza el gozo perfecto. Amén. ¿Sabe por qué? Porque en la presencia del Señor no hay gozo pasajero. ¿No es cierto? Hay plenitud. Acá David introduce esa palabra. ¿No es cierto? En tu presencia, ¿qué hay? Plenitud. Plenitud. Quiere decir que ahí está todo. Está todo, plenitud. No precisamos buscar y encontrar en ningún lugar. Cuando venimos al Señor, allí en su presencia hay plenitud de gozo para toda nuestra vida. Por eso el gozo del Señor no es un gozo pasajero, hay plenitud. No hay un descanso temporal. Hay delicias para siempre, dice la palabra. Amén. Delicias para siempre. Hermano, esa es la esperanza gloriosa de todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo Jesús. Amén. Y usted y yo la hemos puesto. Y hoy celebramos frente a los emblemas aquí este hecho maravilloso. Cristo murió por usted y por mí. Y lo hizo por amor. Disfrute su presencia. Camine en su presencia. Viva en su presencia. Ame su presencia, anhele su presencia y su vida tendrá sentido y gozo permanente. Amén. Demos gracias a Dios por esta su palabra. Vamos a estar de pie, vamos a orar.